La cárcel es la primera obra, se considera la primera obra de madurez de Cesare Pavese, el escritor italiano, piamontés, o sea, del norte de Italia, de la Italia rica. Él escribe La cárcel porque le condenan a estar en una especie de exilio, porque tampoco está preso, le dejan salir en el sur de Italia, porque guarda unas cartas de una correspondencia entre una mujer de la que estaba enamorada y una activista antifascista. Él, como ya la famosa Tina, su enamorada, había ido a la cárcel porque le habían pillado con esas cartas, decide tenerlas él, se las pillan y lo mandan al sur de Italia. Y ahí escribe La cárcel, ¿no? Sí, Pavese había mantenido una relación sentimental con Tina Pizzardo, que es la famosa mujer de la voz ronca, y le había guardado unas cartas, como dices, de un amigo suyo que estaba comprometido políticamente. Le condenan por actividades antifascistas y pasa 15 días en la cárcel de Turín, luego lo trasladan a Regina Coeli en Roma, y desde allí lo envían al confinamiento en Brancaleone Calabro, que es un pueblo de Reggio Calabria. En ese confinamiento Pavese se siente profundamente solo, le condenan a 3 años, luego le condonan la pena y se quedan 2 años, y durante ese periodo empiezas a forjarse esa melancolía que le caracteriza, y cuando ya sale en el 36 y sabe que Tina Pizzardo, a la que había estado esperando más o menos, con la que había estado soñando, se va a casar con otro hombre, entra en una profunda crisis. Una crisis que la acompaña durante el resto de su vida prácticamente. Pasan 2 años y entre el 38 y el 39 escribe La cárcel. Para contar un poco el ámbito histórico, estamos hablando de que está triunfando el fascismo en Italia, está Mussolini en su momento más fuerte, y que hay un movimiento de reacción contra Mussolini. En La cárcel se ve de algún modo, pero lateralmente, porque él no quiere entrar en política. Y esta melancolía se produce en unos momentos de cierta censura y de cierta tensión en toda la Italia de la época. Sí. Bueno, entonces él escribe La cárcel, pero no la publica. No la publica, quizá por miedo a no verse demasiado comprometido. Realmente Pavese no era una persona muy comprometida políticamente con el Partido Comunista en el que luego entra más tarde. Y de hecho había pertenecido al Partido Fascista. Unos dicen que era para que su hermana consiguiera un puesto en una escuela estatal, pero no tenía unas ideas políticas demasiado forjadas hasta que después, cuando está la guerra ya, y todos sus amigos pertenecen al Partido Comunista y él entra en el Partido Comunista. Entonces La cárcel tiene miedo de que le comprometa de alguna manera, y en el 38, entre el 38 y el 39 la escribe, pero no se publica hasta el 49, y la publica junto con otro libro que se llama La casa en la colina. El volumen se llama Prima che il gallo canti, antes de que cante el gallo, y digamos que son sus primeros libros de madurez, aunque él ya en el 28 había empezado a escribir Trabajar cansa, laborar estanca, que es su libro de poemas. En el 28 tenía 20 años, es un libro que es bastante maduro para la edad que él tenía, y es el primer libro. Después escribe el último libro, que vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Sí, que ya es póstumo, ¿se publica póstumamente? Sí, se publica. Bueno, De tu tierra sale antes que La cárcel, con lo cual es la que se considera su obra de Madrid, pero bueno, La cárcel está claro que puede ser su primer gran libro. Tú dices que es la melancolía esa de los amores, pero él ya era un poco tendente a lo melancólico, ¿no? Él se había quedado prendado por Walt Whitman, en fin, ya apuntaba maneras, ¿no? Y se ve también un poco en la cárcel, que es como el perro del hortelano, quiere estar solo, pero no quiere estar solo, cuando está solo quiere que le dejen solo, en fin, es una auténtica contradicción. Sí, es que también hay que tener en cuenta que Pavese se quedó huérfano de padre cuando tenía 6 años. Entonces la madre se queda con otra hija que era 10 años mayor que él, y se quedan los 3 solos, y la madre intenta hacer el papel de padre y se convierte, o lo era, en una mujer muy dura.
él dice que nunca tuvo los abrazos ni los besos de su madre. Esa falta de amor en la adolescencia y en la niñez y en la adolescencia le produce una cierta misoginia de la que siempre se ha hablado, y que luego las mujeres que le van rechazando van agudizando, digamos. Y ya para terminar, una cosa curiosa de la cárcel es que un hombre del norte, que en Italia hay mucha más diferencia entre norte y sur, incluso que en España, ¿no? Un hombre del norte, un hombre piamontés, un hombre que además, relacionado con la cultura y con las universidades, pasa un año en el sur. Sí. En un sitio donde las señoras sí, no se vayan con los hombres, sí, donde en el bar dice barbaridades. Sí. Imagino que todavía no había televisión para que pusieran fútbol, pero bueno, un hombre del norte tiene que pasar un año en el sur. Sí, y eso se ve muy bien en la cárcel, la diferencia entre el norte y el sur, porque de hecho al principio con los habitantes, bueno, el libro es autobiográfico, Stefano, que es ingeniero, es su alter ego, y los habitantes de Brancaleone son gente del sur de Italia, de Reggio Calabria, que no tienen nada que ver con el intelectual, que además leía muchos libros allí también, el intelectual del norte, y de hecho muchas veces le hacen bromas y él siente una cierta desconfianza hacia esas personas con las que no acaba de encajar, aunque a pesar de todo inicia una relación con una mujer de allí del pueblo, que era la cuñada del hombre que le alquilaba la habitación, la casa donde estaba viviendo, y se medio enamora también de otra mujer más salvaje. O sea, él tiene una relación con la mujer buena, con Elena, que al parecer era una tal Yolanda Rossi, que existía, y se enamora de la salvaje, que es una tal Concettina Delfino, que se llama Concha en la novela. Y luego, a pesar de esa primera desconfianza del inicio, él llega a tener relaciones de amistad con varias personas de allí del pueblo. Bueno, pues primera edición exenta de La cárcel, traducida por ti, y con una preciosa portada de Víctor Coyote. Pues nada, que la disfruten. Muy bien.